Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. El día de hoy mi grupo conformado por Dayans Guevara, Marjorie Guevara, Milagros Paravecino, Soemí Espinosa y quien les habla, Ariana Medina, les vamos a hablar sobre la informalidad en el Perú. Definición. La informalidad está constituida por empresas y trabajadores que operan fuera del margen legal y las normas que aplica el Estado para la actividad económica. Causas. La informalidad surge cuando los costos de circunscribirse al marco legal y normativo de un país son superiores a los beneficios que ello conlleva. Asimismo, involucra costos tanto en términos de ingresar a ese sector como en términos de permanecer dentro del mismo, como el pago de impuestos, cumplir las normas referidas a beneficios laborales, remuneraciones, manejo ambiental, salud, entre otros. Entre los factores que usualmente se consideran causa de la informalidad laboral, cabe mencionar a una legislación que, directa o indirectamente, desincentiva la contratación formal. En muchas ocasiones, este factor se vincula a una normatividad sumamente rígida que, por ejemplo, no permite hacer ajustes de personal cuando las cosas no van bien en la empresa o el establecimiento de salarios mínimos que excedan la productividad del trabajador promedio de un sector, entre otros. Lo ideal es que la legislación laboral sea el resultado de un balance que, por un lado, busque una adecuada regulación para superar las imperfecciones del mercado de trabajo y proteger los trabajos fundamentales de los trabajadores, y de otro, no afecta los incentivos para crear empleo. Lo primero permite alcanzar un consenso social que hace sostenible la legislación laboral, en tanto que lo segundo induce una eficiencia económica. Así también, la débil fiscalización laboral disminuye la probabilidad de que los infractores sean penalizados por no cumplir con la legislación. También la baja productividad de los trabajadores, que no hace rentable su contratación bajo las condiciones que la ley exige, la percepción de que los beneficios de ser un trabajador formal no son lo suficientemente atractivos y una insuficiente demanda laboral en el sector formal de la economía. La informalidad en épocas de pandemia. La informalidad siempre ha sido catalogada como un problema en la economía, pero se suele olvidar su origen. Ser informal en el Perú significa pertenecer al 65,7% de la PEA, que trabaja en condiciones inferiores a las mínimas propuestas por el Estado. Durante nuestros primeros encuentros con el COVID-19, los medios lo describieron como un virus democrático, nada más lejos de la realidad. El inicio de la cuarentena paralizó todas las actividades productivas salvo las consideradas esenciales. Por un lado, eso ocasionó un choque de oferta de mano de obra, pues los trabajadores informales son usualmente de tipo manual y requieren de contacto físico. Además, dadas las incertidumbres ante un mundo paralizado, se esperaría que se haya visto afectada propensión a demanda de objetos producidos desde el sector informal. Sin embargo, teniendo en cuenta la baja de las personas de bajos ingresos en ahorrar, es posible que este impacto no haya sido tan significativo en Perú, especialmente en bienes de consumo inmediato como comida, ropa y entretenimiento, es decir, productos producidos y comercializados típicamente por el sector informal. En el Perú, la incidencia del empleo informal ascendió al 72,4% en 2018, según la publicación del Instituto Nacional de Estadísticas e Informática, cifra que supera el también elevado promedio regional de América Latina y el Caribe durante el mismo año, según el informe de la OIT. La cuarentena ha dejado 6,7 millones de desempleados en Perú. Para junio-julio, los pocos que retomaron labores tuvieron ingresos entre 60 y 40% menores a los de febrero, antes del COVID-19. Asimismo, el hambre afectó a 63% de los hogares. Perú arrastra los altos índices de pobreza desde hace décadas, pero el problema creció en 2020, cuando 5 millones de personas pasaron a ser pobres según estadísticas oficiales. Ahora un tercio de los 33 millones de peruanos viven en la pobreza. Las inmediaciones del mercado central de Lima tienen un ir y venir de vendedores ambulantes que antes de la pandemia eran trabajadores estables o tenían un negocio que acabó abruptamente con la aparición del virus, el reflejo de una situación que ha disparado las ya altísimas tasas de informalidad en el Perú. Comparación de la informalidad en otros países. Como podemos observar en el gráfico, se desagrega por variables la diferencia en el nivel de la informalidad proyectada entre Perú y Chile. La ley y el orden, la libertad económica y las condiciones sociográficas son mayores en Chile, por lo que estas variables contribuyen en forma positiva a aplicar el mayor nivel de la informalidad que hay en el Perú. La variable nivel educativo medida
en términos de años de educación secundaria alcanzados. Es mejor en Perú, por lo que esta variable por sí sola no llevaría a proyectar una menor informalidad en el caso peruano, excepto por lo que respecta a la medición de informalidad en base a la falta de cobertura del sistema de posiciones. La educación y los factores sociográficos nos explicarían mayormente la diferencia entre Perú y Chile. Asimismo, se puede agrupar la variable ley y orden y la libertad económica como factores institucionales y las variables educación y factores demográficos como factores estructurales, como los cuales se observa claramente en el mayor grado de la informalidad en el Perú. Se explica sobre todo por el mayor avance alcanzado en términos de los factores institucionales en Chile. De igual manera, en este gráfico se desagrega la diferencia en el nivel de informalidad proyectada entre Perú y el Estados Unidos por variable. El primer punto en resaltar es que las diferencias son significativamente mayores que las que presentan Perú y Chile. Además, la importancia relativa de los factores institucionales y las estructurales es diferente cuando se compara al Perú con Estados Unidos y cuando se lo compara con Chile, no obstante que los factores institucionales aún son más importantes los factores estructurales adquieren una relevancia cuantitativa al compararse al Perú con Estados Unidos. Consecuencias. La informalidad laboral origina que un trabajador que labora en condiciones informales no puede acceder a un crédito bancario debido a que no puede sustentar un flujo sostenido de ingresos, situación que difiere a la que enfrenta un trabajador formal que aparece en la anónima de una empresa. Además, pertenecer al sector informal ocasiona una menor recaudación de impuestos por parte del Estado, ya que los individuos no reportan todos sus ingresos generados por sus empresas. Ello conlleva a que no se puede invertir en el desarrollo de infraestructuras y servicios. Se concluye que la informalidad laboral y empresarial en Lima afecta negativamente la productividad y genera pérdidas de eficiencia social. Asimismo, se da una poca movilización hacia los empleos formales de parte de trabajadores provenientes del sector informal como desempleados en busca de trabajo. Inclusive, como se puede observar en los gráficos, es más fácil para un desempleado en Perú encontrar un empleo en el sector informal. El hecho de que gran parte de la población esté involucrada en el sector informal representa costos para el mismo individuo, para las empresas y para la sociedad. Se menciona que los costos que enfrenta el individuo consisten en la falta de seguridad laboral, bajos salarios, ausencia de servicios de salud y de pensiones. En segundo lugar, por el lado de las empresas, microempresas o negocios independientes, el principal costo es la baja productividad. Por último, el costo para la sociedad se refleja con la evasión de impuestos, violación de derechos de propiedad, con el incumplimiento de normas de seguridad y medio ambiente. Dicho de otro modo, la gran presencia de la informalidad laboral en el país representa un enorme costo del cual no se puede eludir. Alternativas de solución para acabar con la informalidad en el Perú. Consolidar los regímenes tributarios vigentes en el Perú. Se cuenta con 4 regímenes y ahora es, pero la política tributaria debería orientarse hacia la existencia de un único régimen general de impuesto a la renta. Implementar la remuneración integral anual, RIA, para los trabajadores que ganen salarios menores a 2 UITs, puesto que el RIA surge como una alternativa para distribuir mejores presupuestos anuales de la contratación formal. Brindar incentivos a los trabajadores independientes para ser formales. Se propone la creación de una organización donde los pertenecientes a él puedan tener los servicios empresariales brindados por el Estado. Asegurar la protección de los desempleados. Para proteger a los trabajadores dependientes, ellos proponen que se use la CTS como mecanismos de apoyo a la población que ha perdido su empleo. Para ello se debe facilitar su obtención, siendo así una medida de protección para los desempleados. Facilitar el intercambio de servicios entre SIS y SAID. Actualmente, cuando un trabajador se formaliza y obtiene afiliación a SAID, pierde su afiliación en el SIS y no podrá retornar hasta un año después de culminado el vínculo con su empleador. En este sentido, se propone flexibilizar esta restricción, de modo que las personas puedan tener ambos seguros a la vez. Para evitar la sobrecarga de SIS, internamente SAID podría pagar una tarifa previamente determinada al SIS por el servicio de atención prestada a cada asegurado. ¿Cómo afecta la informalidad en la economía del Perú? El Instituto Nacional de Estadística e Informática dio a conocer que la economía informal genera el 19% del Producto Bruto Interno y el 61% del empleo. Al presentar los resultados de la cuenta satélite del sector informal calculada para el año 2007, con el nuevo año base de las cuentas nacionales, había 7.222.000 unidades productivas operando en el territorio nacional.
De ese total, el 10%, 727.000, son formales, mientras que el 90% pertenecen al sector informal, de las cuales 2.200.000 son pequeños productores agropecuarios. Participación del sector informal en el Producto Bruto Interno. En el año 2007, el sector informal aportó el 19% del Producto Bruto Interno, es decir, de cada 100 nuevos soles que se produjeron en el país, 19 soles fueron generados por el sector informal y 81 soles por el sector formal. Del total de la producción de la actividad agropecuaria, el 89% fue aporte del sector informal y solo el 11% provino del sector formal, en la actividad de restaurantes y hoteles. El 47% del valor agregado generado por esta actividad económica proviene del sector informal y el 53% del sector formal. En las actividades de transportes y comunicaciones, comercio, el aporte de la informalidad supera el 300% del valor agregado. Costos de la informalidad. A continuación, vemos que las cifras muestran que existe un alto ratio de densidad empresarial que genera sobrecostos y externalidades negativas a la economía. Las empresas informales, además de presentar competencia desleal, afectan el accionar de las empresas formales. Precisa el IEDEP que el hecho de acceder a la infraestructura vial, los servicios públicos, como el agua y luz, la seguridad ciudadana, entre otros, todo ello sin haber contribuido en lo absoluto, significa un costo que al final asumen las empresas formales. Además, son empresas que reclutan trabajadores con baja productividad laboral e informales, pues no les reconocen beneficios sociales, lo que en el largo plazo se convertirá en una carga para el Estado, pues deberá comprometer recursos para atenderlos en su etapa de jubilación. La economía informal, empresarial y laboral reduce el potencial de crecimiento de mediano y largo plazo de un país. Conclusiones. La informalidad en el Perú muestra niveles alarmantes. Las evidencias comparativas sugieren que la informalidad en el Perú es producto de la... Conclusiones. Punto 1. La informalidad en el Perú muestra niveles alarmantes. Punto 2. La evidencia comparativa sugiere que la informalidad en el Perú es producto de la combinación de malos servicios públicos en un marco normativo que agobia a las empresas formales. Punto 3. El impacto de estas propuestas será mejor si se aplican en un entorno de dinamismo económico sostenido que anime a las empresas a contratar trabajadores formalmente. Aquí presentamos algunas referencias utilizadas en nuestro proyecto. Muchas gracias.